en su libreta, ¿verdad? Que escriban ahí el mensaje. Si no traes no hay problema, pero es bueno que escribas, porque al escribir las predicaciones pues las retienes más, ¿verdad? Las puedes ir a repetir a tu casa, les das otra repasada, las lees, y eso es muy bueno, ¿ok? Cierren sus ojos. Padre, yo te doy gracias en este momento. Te pido que la palabra de Dios nos colme, Dios, de revelación en cuanto al propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, esta tarde, Dios, te queremos dar gracias porque tú nos has escogido con un plan especial, nos has establecido no solo en la ciudad, sino en la vida, Señor, para ser parte de tu perfecta voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Segunda parte de viviendo en su voluntad, ¿okay? Esta es la última enseñanza en cuanto a esto. Vamos a empezar otra serie de enseñanzas las próximas semanas para que no se las pierdan, ¿sí? Yo sé que le van a hacer de bendición. Ahorita estamos en otro canal. Y ¿cómo es que yo aprendo a vivir en la voluntad perfecta de Dios? No puedo encontrar la voluntad de Dios en mi vida si no tengo tres ingredientes en mi vida. El primer ingrediente es buscar a Dios continuamente. El segundo ingrediente para encontrar la voluntad de Dios en mi vida es: reúnete en tu iglesia local. ¿Cómo? Constantemente, ¿verdad? Vamos a usar otra vez esa palabra. No dejes de congregarte. Y número 3, vivir obedientes a la palabra de Dios. Una vez que yo ejerzo esos tres ingredientes en mi vida cristiana, empiezo a conocer el por qué fui creado. ¿Ok? Alguna vez nos encontramos en algún momento de nuestras vidas pensando, ¿para qué vine a la vida? ¿Cuántos llegaron a pensar eso? ¿Para qué estoy aquí? Nomás he venido a sufrir, nomás he venido a hacer montón. Te voy a decir, conoce esos tres ingredientes en tu vida, ¿sí? Buscar a Dios continuamente, estar reuniéndome constantemente en mi iglesia, no faltar a mi congregación, y número 3, ser obediente a la palabra. Teniendo esos tres ingredientes, con el tiempo voy a conocer la voluntad de Dios para mi vida aquí en la tierra. Amén. Y vamos a ver Lucas capítulo 12, versículo 35. Y vamos a ver una de las esencias de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Una de ellas, como lo dije ahorita, es buscar a Dios continuamente. Significa que día con día en mi corazón, en mi mente, debe de estar presente el deseo de querer agradar a Dios. Si en mi corazón, en mi mente, no está el deseo de agradar a Dios, sino agradarme a mí mismo, no voy a entrar a esa dimensión desconocida. Esa dimensión desconocida se llama vigilante. Di conmigo, vigilante. Ok, vamos a ver, capítulo 12, verso 35, dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestra lámpara encendidas, ¿sí? Ceñidos nuestros lomos es, los lomos vienen siendo pues la parte media del cuerpo, ¿verdad? Aquello que de alguna manera le decimos el tener los pantalones bien puestos, ¿verdad? Los lomos, que era la cintura en el Antiguo Testamento, era donde los soldados se ceñían y cargaban sus espadas para pelear las batallas, las guerras. Cada vez que iban a desenvainar su espada, agarraban su cinto y empezaban a pelear esa buena batalla. La Biblia nos dice que ceñir nuestros lomos representa ceñirnos con la verdad. El apóstol Pablo dice en Efesios, dice, ¿verdad?,
que nos ciñamos con la coraza de justicia y que tomemos el calzado de los pies, que es el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué significa que ciñamos nuestros lomos? Que día con día la palabra de Dios sea una verdad entera en mi vida. ¿Ok? Y dice, vuestras lámparas encendidas. ¿Qué significa lámparas encendidas? Que de continuo debo de traer las escrituras en mi boca. Versículo 36. Dice, vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero saber esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Esta historia nos habla algo bien tremendo, es una parábola poderosa, porque está hablando de la segunda venida de Cristo, pero está hablando a aquellos que todavía estamos aquí en la tierra y que estamos en algún momento, en algunas cosas, sufriendo todavía con ciertas áreas de nuestras vidas. Pero nos dice un consejo: vela a las puertas de esa casa, a la segunda y a la tercera vigilia, porque si no viene la segunda, vendrá la tercera. ¿Qué es una vigilia? Una vigilia es una constante dedicación a la búsqueda profunda de lo que Dios quiere de mí. Y si no he tenido un encuentro espiritual con Dios, como muchos lo podemos testificar, puedo tener un encuentro en esa vigilia con su palabra. Puedo tener un encuentro de relación personal con Dios continuamente. Puedo tener un encuentro con su palabra todos los días, leer 3-4 versículos y tener una relación tan personal con Dios que mi horario de búsqueda de Dios se convierta en una intimidad tan profunda con el Señor, que ya empiezo a tener una conversación, que empiezo a disfrutar con Él en su presencia. Dice la Biblia que el Señor de aquel siervo que representa a nosotros, somos los siervos, dice que vendrá a la hora que Él no espera. Esto está hablando de la segunda venida de Cristo. El Señor espera que antes de su venida ya estemos entrenándonos para buscarlo. El Señor desea que antes de su venida, que cuando Él venga en el cielo y lo cargue esa nube y venga a encontrarse con sus hijos, que lo van a ver en el rapto, podamos tener una relación tan profunda con Él aquí en la tierra, en medio de todos nuestros problemas, en medio de todas nuestras situaciones. ¿Estoy explicando? Porque ¿cuántos tienen problemas? A ver, levanten la mano. Ahora, sería muy fácil que Dios agarrara y esfumara todos tus problemas ahorita, ¿verdad? Ay, Señor, gracias, porque ya esfumaste mis problemas. Pero Dios sabe que si esfuma tus problemas ahorita, el día de mañana ya no lo vas a buscar, porque te vas a lavar las manos y va a decir, ya Dios me contestó, gracias Señor, ya no necesito de ti, ya no necesito ir a la iglesia, ya puedo arreglármelas por mí solo. Cuando se me vengan los problemas encima otra vez, voy y te busco para que me los resuelvas. ¿Sabes que los problemas nos hacen a nosotros buscar a Dios? ¿Sí? Los problemas nos hacen buscar a Dios. Y cuando nosotros perdemos de noción eso, perdemos la importancia de saber manejar un problema en la presencia de Dios, nos convertimos en creyentes solamente
a aquellos creyentes, ¿verdad?, que solamente buscaban a Dios cuando les convenía, religiosos, que iban y prendían la veladora nomás cuando les convenía, iban y ponían el santo de cabeza para que el santo les contestara. El santo no les contestaba, ¿verdad? Debemos entender una cosa: el problema es para glorificar el nombre de Cristo. Cristo quiere que en medio de nuestros problemas nos entrenemos a ser cristianos de calidad. ¿Estoy explicando? Dios quiere que cuando tienes un problema económico, aprendas a doblar tu rodilla, vayas a la iglesia, te congregues, te alabes, le adores, regreses a tu casa y probablemente no vas a encontrar el problema resuelto en ese momento. Pero al día siguiente, con la perseverancia, vas a encontrar la salida de todos tus problemas. Porque Dios viene por una iglesia procesada, no una iglesia conformista, no una iglesia que solamente lo buscaba por conveniencia. Dios viene por una iglesia que lo ama, que lo adora en medio de sus problemas, que le busca en medio de sus circunstancias, que le aplaude aun cuando los problemas están encima de él o de ella. Y cuando él venga, dice que se ceñirá los lomos y él mismo le servirá a ese siervo que le adoró y le bendijo en medio de las dificultades. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos están agarrando esto? Yo quiero que Dios me mire a mí, no como el que todo quería que todo fuera bueno y bonito, no como que aquel que quería que bajaran estrellitas. Yo quiero que Dios me mire a mí como aquel que prevaleció en medio de las dificultades, se mantuvo de pie y le siguió sirviendo a pesar de cómo se sentía. Tú y yo seremos servidos por Dios cuando nos mantenemos de pie en medio de circunstancias. Vamos al verso 41. Vamos a ver esta historia en el capítulo 12, verso 41, porque la historia no termina ahí, ¿ok? Dice así: entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Miren, Pedrito era bien metiche, ¿verdad? Y Pedrito muchas de las veces quería de alguna manera escabullirse de los mensajes de Jesús, porque de alguna manera pensaba que si era para él, pues le iba a caer el saco, ¿verdad? Pero en ese momento, como le cayó el saco, quiso escabullirse, quiso darle a entender al Señor: Señor, yo sé que no lo dices por nosotros, porque nosotros ya dejamos a los peces, yo ya dejé el barco, ya dejé a mi suegra, ya dejé a mi hija, ya dejé a mi familia, ya dejé mis finanzas y te vine a servir. Entonces, cuando Jesús habla esto de su segunda venida y de las vigilias y el de velar continuamente con perseverancia, Pedro agarra y le dice: Señor, ¿lo dices por ellos o lo dices a todos? Porque escúchenme bien, Pedro se ofendió. Digan conmigo: se ofendió. Porque le está haciendo una pregunta. Oye, si te que está cayendo el saco, ¿por qué vuelves a preguntar? ¿Me estoy explicando? Si te está cayendo el saco, pues nomás póntelo, guarda silencio, quédate calladito y ya no digas nada. Es como cuando llegas al trabajo, ¿no? Llegas al trabajo y están a punto de regañar a todos los empleados. Y tú agarras y, ¡ay!, los van a agarrar a todos. Y el jefe del trabajo es: les voy a poner una regañada a toda la bola de ustedes porque no hicieron lo que yo quería. Y tú llegas a la oficina y están todos los empleados ahí y tú estás así con la cabeza agachadita y dices: pero si yo no he hecho nada, yo no tengo velo en el entierro, ¿por qué me van a culpar a mí si he estado trabajando mis 8 horas diarias? Y en eso te das cuenta que el regaño es general, que ese momento tú tienes que tener la madurez para decir: bueno, esto no es para mí. Que se ponga el saco al que le cayó. ¿Me explico?
Pero cuando no tenemos madurez, hacemos esa misma pregunta que hizo Pedro. Señor, ¿dices esto a todos o lo dices a nosotros también? ¿Sí? ¿Me estoy explicando? ¿Cuántos están cachando la pregunta de Pedro? Pedro no se contuvo y hizo la pregunta porque le ofendió algo que era muy cierto en él también. Él solo seguía a Jesús hasta ese momento. ¿Por qué lo seguía? Porque Jesús hacía milagros, porque Jesús resucitaba muertos, porque Jesús hacía cosas bien extraordinarias. ¿Me estoy explicando? Y ellos hasta ese momento seguían a Jesús porque Jesús era un centro de atracción solamente. Les atraía la vida de Jesús. Querían ver qué más sacar de Jesús. Y en ese momento Jesús les dice: ¡Ey, muchachos! No depende solamente de lo que ven de mí hacer, sino lo que ustedes van a terminar haciendo el día de mañana por ustedes delante de mi Padre. Qué tremendo, ¿verdad? Atención con esto. Volteen a ver aquí, ¿ok? Presten atención a la predicación para que puedan aplicarla en sus vidas. Fíjense lo que dice en el verso 42. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Ok, volteen a ver aquí, ya no lean la Biblia, volteen a ver aquí. Porque si están leyendo mientras estoy explicando, se les va a ir lo que les estoy explicando. ¿Okay? ¿Qué significa mayordomo? Digan conmigo: mayordomo es un administrador de lo que Dios ha confiado. Dios nos ha confiado una vida cristiana. Dios nos ha confiado una vida espiritual que para muchos es muy difícil de entender al principio. ¿Sí? Dios nos ha dado el privilegio de confiarnos una familia. Mis hijos, Stephanie y Hernán, son un privilegio tenerlos. Pero antes de ser míos, son de Dios. Y Dios me los confió. ¿Me estoy explicando? Tengo el privilegio de tenerlos, disfrutarlos, jugar con ellos. Pero que quede bien claro, no son del todo míos. Dios solamente me los confió, me los prestó para que los cuidara, para que los enseñara, para que los capacitara, para que los entrenara. ¿Sí? Tus hijos no son tus hijos, como a veces piensas, son míos. No quiero que nadie los mire, no quiero que nadie los vea. Son míos. Y te vuelves un celoso, envidioso con Dios también. Te lo digo porque podemos llegar al cristianismo y muchas de las veces vemos que la iglesia necesita de alguien que sirva en la iglesia y los primeros que se ofrecen son los jóvenes, ¿verdad? Y luego ¿qué pasa? Llegan a la casa, los papás le dicen: ay, no tienes que ir a la iglesia, mijo, mejor pásate aquí el sábado conmigo. Pásate el sábado conmigo. ¿Y eso qué significa? Significa que no estamos dispuestos a prestar lo que Dios nos confía. Acuérdate que no son del todo tuyos. Un cristiano debe comprender que es mayordomo de lo que tiene en casa. ¿Sí? Dios te ha dado el privilegio de disfrutar algo para que después se lo devuelvas a Él. Es mi esposo, son mis hijos, es mi esposa. Mi esposa ha entendido bien ese concepto, porque cuando me voy a predicar fuera, ella me dice: tú le perteneces a Dios, ve y haz lo que Dios te ordenó. Muchas mujeres no estarían de acuerdo con lo que ella piensa, ¿verdad? Muchas mujeres pudieran asentar con su cabeza y decir: no, pastora, yo he visto mujeres decirle a mi esposa: no, pastora, de veras, no manche, pastora. ¿Cómo le puede prestar su esposo tantos días a la predicación, al evangelio, a gente que ni siquiera
Usted conoce, ¿no? Por así decirlo, porque yo entiendo lo que están tratando de decir. Pero cuando tú entiendes el concepto de mayordomía, entiendes que tú no eres dueño de nada. Eres mayordomo de lo que Dios te ha confiado. Mi dinero no me pertenece. Hay otro problema. Tu dinero no te pertenece, tu trabajo no te pertenece. El trabajo que tienes fue dado por Dios porque Dios quiso que tuvieras una responsabilidad. Pero pastor, hay uno que tiene una taquería allá, ni siquiera va a la iglesia, se come los tacos, se gana su lana y va y se la gasta en borrachera y ni siquiera es cristiano. Dígame usted, si no diezma, ¿por qué está siendo bendecido? Dice la Biblia que el justo recibirá recompensa, cuanto más a aquel que no sigue al Señor. A su tiempo va a cosechar lo que está haciendo. Tú no estés mirando lo que otros no hacen para el Señor. Tú mira lo que tú haces para el Señor. ¿Estoy explicando? El principio de mayordomía dice que soy solamente administrador de lo que tengo. Soy administrador de mis botas, de mis pantalones, de mi saco, de mis camisas. Soy administrador de todo lo que tengo. Y el día que Dios me lo pida, se lo tengo que entregar. ¿Me estoy explicando? Me ha pasado cuando de repente tengo ropa ahí en mi cuadro, en mi closet, no tengo mucha ropa, pero estoy ahí viendo y luego de repente escucho la voz del Espíritu Santo que me dice: ¿quieres otra ropa? Y yo: sí, Señor, regala lo que tienes. Y empiezo a sacar la ropa que ya no quiero. Una vez me acuerdo que saqué todas mis camisas, me quedé con una sola camisa y dije: ¡híjole! Y ahora se me chispoteó, me quedé sin camisa. Y yo estaba bien agüitado, dije: Señor, ya me quedé sin camisas. Y me voy un día a un viaje misionero y llego a una casa y una persona me saca puras camisas de marca y me dice: pastor, mídase todas estas 20 camisas. Y me las empiezo a medir. Ay, son de tu talla, pastor, llévatelas todas con etiqueta, nuevecitas. Y luego dice: espérate, tengo otro bonche ahí. No, hombre, me llegaba como por acá el bonche de camisas. Dije: Señor, si no te hubiera obedecido en la primera cosa que me mandaste, si no hubiera entendido yo el principio de mayordomía, me hubiera machado a quedarme con esas camisas viejas y no hubiera adquirido algo nuevo. ¿Estoy explicando? Porque cuando Dios pide al mayordomo, el mayordomo da, sabiendo que todo lo que tiene le pertenece al Señor y que todo lo que le da y todo lo que se deshace, Dios les regresa. Amén. Entonces dice en el versículo 43: bienaventurado aquel siervo a cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Entonces significa que para que yo me convierta en un mayordomo verdadero, tengo que aprender a comprender que no soy dueño de nada. Mi carro es de Dios, mi casa es de Dios, mis hijos son de Dios, ¿sí? Mi esposo le pertenece al Señor, mi esposa le pertenece al Señor, mi cartera le pertenece al Señor. Y cuando Dios mira eso, ¿qué dice? Te voy a poner a administrar todos mis asuntos. No solo vas a ser mayordomo, vas a ser un administrador que administra para los demás, y bendice a los demás. El principio de mayordomía es una cosa tremenda, ¿ok? No los estoy enredando con este mensaje, es una enseñanza profunda.
Fíjense que lo que dice el versículo siguiente, versículo 45. Mas aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir. Y comenzara a golpear a las criadas y a los criados, y a comer y a beber y a embriagarse. Versículo 46. Vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Versículo 47. Ahí entra el mensaje más claro. Dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su... Di conmigo, voluntad de Dios. Di conmigo otra vez, la voluntad de Dios para mi vida es que yo ponga en práctica el principio de que todo lo que tengo le pertenece al Señor. Primer punto que dije al inicio: buscar continuamente al Señor. El principio de mayordomía nos enseña que la búsqueda constante de Dios no solo tiene que ver con doblar rodillas y orar y venir a una reunión más. Significa que todo lo que soy, todo lo que tengo, tiene un propósito de ser y tiene un propósito para bendecir a otros. Todo lo que tengo tiene un propósito en la vida. Amén. Todo lo que eres tiene un propósito en la vida. Amén. Así es que la próxima vez que te quejes de algo, no lo hagas con tanta insistencia. Ay, ya me hartó ese trabajo, ya me hartó mi jefe, ya me hartó la iglesia Centro Cristiano Avivamiento, ya me voy a buscar otra iglesia. Porque cuando tú empiezas a quejarte, estás en el lado contrario de la mayordomía. La mayordomía dice que todo lo que tienes es proveniente de Dios para tu beneficio, crecimiento y aprovechamiento. ¿Ven? Aún el trabajo que traes, por algo el Señor quiere que lo traigas. Ay, pero es del año 97, año del caldo, yo quisiera traer un 2017, quítele el 9, póngale un 2, un 0, un 1 y un 7. Y el Señor te dice: es que no estás listo. Si no sabes cuidar el 97, mucho menos te voy a dar un 2017. Ahí tienes tu bicicleta bien arrumbada. No la has engrasado, no le has limpiado, no le has arreglado. Tiene como 3 años. No cuidas la bicicleta, pero le dice: Señor, ya quiero un carro, dame un carro, Señor. Y el Señor dice: pero la bicicleta que te di el año pasado, no la cuidas, no la limpias, no la lavas. ¿Para qué quieres un carro? Lo vas a echar a perder, al rato lo vas a tener todo arrumbado. El principio de la mayordomía dice que yo tengo que aprender a cuidar lo poco que tengo. El principio de la mayordomía en el ámbito espiritual dice, vamos a ponerlo así: si yo quiero una iglesia hermosa, grande y preciosa, ¿sí?, yo tengo que empezar a poner parte en la visión que yo tengo para mi congregación. ¿Ah? ¿Me estoy explicando? ¿Cómo? Yo quiero formar parte de un grupo de alabanza. ¿Qué estás haciendo para hacer un grupo de alabanza? No, pues nada, pastor. ¿Y qué vas a hacer? Pues voy a ser un administrador fiel del talento que yo creo que Dios me ha dado. Voy a comenzar a entrenarme para ser un gran adorador, un gran buscador del Señor. Voy a ser un intercesor. Voy a comenzar a venir a las reuniones de oración al grado que el pastor agarre y me diga: oye, quisiera que te hicieras cargo de otra reunión de intercesión los jueves y los viernes. Sí, pastor, yo voy a ser el intercesor número 1 del Centro Cristiano Avivamiento y voy a hacer que la tierra tiemble ante mis oraciones. No, pero no vienes a las reuniones del martes. ¿Cómo vamos a lograr entrar en un canal diferente de oración si no hemos administrado en lo poco que tenemos? ¿Cuántos están agarrando el principio de mayordomía?
Dice en el verso: aquel siervo que conociendo la voluntad de ese Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá ¿qué? Entonces debo dejar de quejarme y tengo que empezar a ser un mayordomo, un cuidador, un protector, ¿sí? Yo he sido mayordomo en la vida de mis hijos, he sido mayordomo en mi casa, mi esposa ha sido mayordoma hacia mi vida, hemos sido mayordomos hacia las cosas que tenemos, ¿sí? El carrito que tengo es 97, no es un carro, un modelo wow, pero si vieras cuánto le he metido a ese carro, dirías: no manches, pastor, le has metido más de lo que cuesta. Sí, le he metido arriba de 65,000 pesos, motor, transmisión, de todo, le he cuidado, le hago su tune-up, le hago su cuidado de aceite, sus bujías, ¿sí? A veces me lastimo mis manos, a veces cuando no tengo, pues yo soy el que se lo hago. Pero soy mayordomo de ese carrito. Vean, tú eres mayordomo, es un ejemplo que estoy poniendo. Eres mayordomo de lo poco que tienes. Cuando tengas mucho y valoras lo poco que tienes, Dios confiará cosas grandes a tu vida. ¿Amén? ¿Cuidas tus zapatos? No, los tengo ahí arrumbados, ya no los quiero. Sí, cuida tus zapatos, porque también eso representa algo poco de lo que tú representas. Sí, hay un dicho que dice: la manera en que nos vestimos representa lo que somos. A ver, ¿cuántos han escuchado ese dicho? Hay muchos dichos, ¿verdad? Y son antiguos proverbios. Somos lo que aparentamos ser. Y no tratamos de vernos bien delante de la gente. Pero entiende una cosa, que si yo voy a servir al Señor con lo que no es lo bueno delante del Señor, lo bonito, lo que se ve bien. Si a Dios le doy las migajas, a Dios le doy lo que nos sirve, si a Dios le doy lo que ya está podrido, ¿sí? No voy a ser un excelente mayordomo. Y dice la Biblia que vamos a recibir azotes por no administrar lo que tenemos. Versículo 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes. ¿Cómo? ¿Cosas dignas de azotes? Hay gente que no conoce la voluntad de Dios, pero hace cosas bien. Cuida su casa, cuida lo que tiene, cuida su trabajo, cuida su salario, cuida en qué se gasta su dinero. Administra lo que tiene, no porque conozca, sino porque sabe que es la mejor manera de hacer las cosas. Dice que esa persona recibirá pocos azotes. Dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel que se haya dado mucho, ¿qué? Mucho se le demandará. Wow. ¿Cuántos hijos tenemos? Yo nomás le pedí a Dios 2 hijos. Con eso estuve. Pero luego me pongo a pensar en los que pidieron 10. Y a los 9, a aquellos 9 últimos que tuvo, y el primero le dio más prioridad, ya los 9 siguientes los agarró bien cansados, lo agarraron bien cansado ella, la esposa, y ya los descuidó. Uy, créanmelo que todo eso aplica en este versículo. Todo lo que Dios te ha dado, lo tienes que cuidar. Sean 10 hijos, sean 20 hijos, sean 3 hijos, sean 1 hijo, sean 2 hijos. Hablo a las madres que todavía tienen a sus hijos chiquitos, porque llega un momento en que crecen y ya pues tienen que hacer sus alitas, ¿sí? Oye, Jacob tenía 72 años cuando la mamá todavía fue y le dijo: vístete de tu hermano Esaú y róbale la bendición.
ya a los 72 años, ya no estás para estar pidiéndole consejos a tu mami. ¿Ok? Jacob tenía 72 años, chico, peladote. Hay una edad donde ya tienes que valerte por ti mismo. Hubo un tiempo que yo le pedía consejos a mi madre, ¿verdad? Estaba chiquillo. Hubo un momento en que tú le pedías consejos a tus abuelos, a tus tíos. Pero llega un momento en que alzas tus alas y eso se tiene que terminar. Wow, qué tremendo. Vamos a Lucas Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Y vamos a ver la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis es una iglesia que tenía cosas buenas, pero también tenía cosas malas. Las iglesias que vienen en el libro de Apocalipsis son iglesias que algunas se encontraban haciendo las cosas de manera correcta, pero otras lo hacían de manera incorrecta y recibían su reprensión de parte de Dios. Y la reprensión era por parte del Espíritu de Dios. Vamos en el verso 1. El mensaje a Sardis. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y estás, ¿qué? Muerto. Sé que, vigilante. Otra vez la palabra vigilante, fíjate. Sé que, vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Lo que Dios está diciendo ahí: no te he encontrado como un buen mayordomo de mi casa, de lo que te he confiado. La iglesia de Sardis era una iglesia que pensaba por apariencia que estaba haciendo las cosas bien, pero las estaba haciendo mal. ¿Sí? No se estaba administrando en su tiempo. Di conmigo, en su tiempo. No era disciplinado, no era puntual. Hagan eso. Puntualidad. Digan conmigo, puntualidad. ¿Sabían que la falta de puntualidad es pecado? Llegar tarde a la iglesia es pecado delante de Dios. ¿Sabías eso? No sabía, pastor, por eso llego 20 minutos después. ¿Sabían ustedes que la reunión empieza a las 11 y empezamos a las 11:30? ¿Por qué empezamos a las 11:30? Porque a las 11:30 empiezan a llegar todos. Impuntualidad. La impuntualidad hoy en día es un problema y es una falta de mayordomía. Y la iglesia de Sardis tenía ese problema. ¿Por qué lo tenían? Porque nadie les decía nada, hacían lo que ellos querían. Ay, vamos a llegar tarde, hombre, pues acabo qué. Acabo se esperan a que empecemos. ¿Verdad? Eso no está bien. Porque si tú llegas a tu trabajo tarde, ¿qué te hacen? Te regresan. ¿Por qué hacemos en la iglesia lo que no hacemos en el trabajo? ¿Por qué no me regresan? Pero Lupita se acuerda cuando yo cerraba la iglesia y yo no dejaba entrar a la gente que llegaba impuntual. Ya no soy así. Gloria a Dios, pastor. Antes sí era así. Unos se llegaron a quedar afuera. Pastor, no manche, antes usted era bien duro, nos cerraba la puerta y no nos dejaba entrar, y ahí nos quedábamos en la banqueta escuchando la predicación. Y decía yo, ¿para qué se les quite? Sí lo llegué a hacer. Gloria a Dios, el Señor ya me ha cambiado. Ya no lo voy a volver a hacer. ¿Sí? No lo voy a volver a hacer. Pero sí debemos de alinearnos. Alinea. Es a Dios al que servimos. Es a Dios al que amamos. Es a Dios al que seguimos. Amén. Versículo siguiente. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. ¿A qué
que se escuche el hueco. Guárdalo, 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 guárdalo. Guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Porque el reflejo de lo que somos en lo natural, mi amado, es lo que somos en lo espiritual. Si tú no te alineas y te disciplinas en tu cuerpo, si no te limpias, no te bañas, no haces ejercicio, no te cuidas de lo que comes, lamentablemente tu espíritu va a seguir el ejemplo de tu cuerpo. ¿Sí? Mi esposa me conoce. Una persona que hace ejercicio de lunes a viernes. Todos los días, después de tener un tiempo con Dios, de adorar, de leer la Biblia, me pongo a hacer ejercicio 1 de 2 a 3 horas diarias. ¿Sí? Mi esposa, no te miento, ella sabe. ¿Sí? Porque sé que el cuerpo que Dios me ha confiado lo tengo que cuidar. Trato de no tomar mucho refresco. Trato de no comer cosas que dañen el cuerpo. Trato de cuidar mi salud. ¿Sí? ¿Amén? Cada cosa que hacemos por nuestra persona es un reflejo de lo que seremos en el espíritu. Porque ¿cómo vas a cuidar lo que no ves si lo que ves lo descuidas? Qué fuerte, ¿verdad? Al principio. La iglesia de Sardis tenía un descuido en lo espiritual y en lo personal. Habían descuidado su persona delante de Dios. Y este descuido de persona los llevó a practicar cosas que pensaban que no eran malas. ¿Sí? Vamos a ver versículo 6. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ay, caray. Este es un principio muy fuerte. Yo he escuchado iglesias que dicen que la salvación no se pierde. Mentira. Aquí dice todo lo contrario. Puedes llegar al momento de perder tu salvación por estar practicando cosas que ofenden el principio de Dios, el cuidado de tu persona, el cuidado de tu vida espiritual. Dice que serán borrados del libro de la vida. ¿O está diciendo lo contrario? ¿Cuántos están escritos en el libro de la vida? Cuida que no te borren. No dejes que entren detallitos inflexibles, rebeldía, queja, inconformidad, porque de ahí empieza todo. De ahí empieza a entrar todo lo que a Dios no le agrada. Ve conmigo a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 14. Oh, aquí está otra palabra tan tremenda. Vamos desde el versículo 13 del capítulo 12. Vete hasta el 12, vamos a leer. Dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Significa que no tengo un pretexto cuando me siento desanimado. Dice: levanta las rodillas, levanta las manos caídas, y aun cuando te sientas paralizado, levántate y busca al Señor. Versículo 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies. Di conmigo: y haced sendas derechas para vuestros pies,
para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué es lo que yo tengo que establecer en mis pies, mis amados? Una vida cristiana digna para no recibir azotes. Yo tengo que alinear mi vida conforme a la palabra de Dios y conforme a todo lo que yo estoy escuchando y ponerlo en práctica para que cuando vengan los problemas, las tentaciones, yo esté establecido justo donde estoy. ¿Por qué tanto cristiano que se desanima por la nada? Cristianos que no se han establecido correctamente, cristianos que no están convencidos del cristianismo, cristianos que no están convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia, lo que está diciendo Hebreos, dice: enderézate, aun cuando tengas problemas en tu alma, alíñate, porque hay una parte de tu vida que te dice que tú puedes hacer las cosas. Yo me acuerdo cuando estudié deporte, a veces no tenía ganas de ir al gimnasio, a veces no tenía ganas de ir con mis maestros, y mis maestros me exigían y yo iba. Duré años, toda la vida con ellos. Un día un entrenador me dice: Alfredo, es muy difícil encontrar una persona tan disciplinada como tú en este deporte. Se batalla tanto para que la gente se dedique. Yo me acuerdo, él no tiene a Cristo, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que los sábados, los domingos a veces entrenábamos. Todavía no me congregaba yo en aquellos años. Y él me citaba a las 9 de la mañana para que entrenáramos de las 9 hasta las 2 de la tarde. Yo llegaba a las 8 de la mañana y hacía 1 hora de estiramiento. Llegaba a las 9, o a veces llegaba a las 9:30 a él, impuntual, pero yo ya estaba bien calientito para entrenar. Nos aventábamos 4 horas entrenando al aire libre. Y luego veía cómo muchos llegaban tarde, ya todos fríos, ya todos desganados, sin ganas, porque mi amado, disciplina es: aprende a hacer algo sin que te guste. Hablando del ámbito deportivo, del ámbito espiritual y del ámbito de tu cuerpo. No me gusta caminar, no me gusta hacer ejercicio. Sí, hermano, pero mira, trae la diabetes a 330. Es que me gusta comer mucho, ya deja de comer. No, es que me voy a morir comiendo. Y muchos hacen esa declaración y no cuidan lo que comen, no cuidan su cuerpo, no lo sacan a hacer ejercicio, y luego quieren que Dios los sane. Sí, Dios te va a sanar, pero tú te tienes que cuidar. Ahora vamos al versículo 14. Seguir la paz con todos y la santidad. Digan conmigo: la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo me acuerdo, mis amados. Mi hermano Víctor solía decir, aquellos años, decía él, decía: una persona que no se cuida de sus intestinos, de su cuerpo, de lo que come, de lo que hace, es una persona que va a estar facultada a recibir pecado en su vida. ¿Sí? Es una persona que con facilidad va a aceptar el pecado en su vida. Me acuerdo que él decía esas palabras y yo de repente no las entendía, pero es verdad. Yo me encontraba con gente que tenía problemas con la glotonería y que todo el día estaban comiendo, y cuando tú los ministrabas en un área espiritual se veían idénticos como se veían en lo natural. Idénticos. No tenían dominio propio y no podían vivir una vida santa delante del Señor. Versículo 15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Qué tremendos principios, ¿verdad? Vayan conmigo a Gálatas capítulo 2.
versículo 11. Gálatas 2:11. Gálatas capítulo 2, verso 11. Dice así. Fíjense lo que pasó con el apóstol Pedro. Siendo Pedro, se desvió de una verdad profunda en su vida y tuvo que venir otro apóstol y reprenderlo, porque se estaba desviando de su ámbito espiritual, porque querer quedar bien con los demás. No trates de quedar bien con alguien, trata de quedar bien con Dios. Gálatas capítulo 2, verso 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los que de la circuncisión. Y en la simulación participaban también los otros judíos, de manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora, ¿qué significa esto? Rápidamente, los judíos conocen a Cristo. Por medio del Evangelio vienen al conocimiento de la palabra de Dios, pero los judíos tenían una tradición, la circuncisión. Digan conmigo, la circuncisión. La circuncisión era que todos los varones se les tenía que cortar el prepucio de su miembro. ¿Ok? Y eso era una santificación. Teniendo la edad que tú tuvieras, si tú te querías hacer judío, tenías que irte a circuncidar. Si tú tenías un hijo varón de meses de nacido, a los 3 días lo tenías que llevar ante los judíos, sacaban el cuchillo bien afilado y le cortaban el prepucio. Pero si a ti se te pasaba el tiempo por una u otra razón, porque la mamá decía: ay no, ¿por qué voy a presentar a mi hijo a la circuncisión? El niño crecía, se volvía adulto, pero luego profesaba el judaísmo. Digan conmigo, judaísmo. Judaísmo estaba ligada a la ley. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Ellos conocen no a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. La llegada de Jesús les pasó por alto. Todavía están esperando al Mesías. ¿Sí me estoy explicando? Ellos conocen a Dios como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero para que tú seas esa profesión, un hombre de 50 años, yo ya creo en el judaísmo. Llegaban los judíos y dicen: bueno, te tienes que judaizar. ¿Y qué me tengo que hacer? Te tenemos que circuncidar. Era alrededor de una semana con fiebre. Era un dolor inmenso. Yo conozco amigos, perdón, no voy a mencionar el nombre, pero tengo amigos que se circuncidaron a la edad de 40 años y dicen que son dolores horribles, horribles. Entonces Pedro empieza a querer quedar bien con los judíos y empieza a ordenarle a todos que se judaicen, siendo que Pedro no estaba judaizado, estaba viviendo en hipocresía. Y Pablo agarra y le dice: ¿cómo tú, no siendo judaizante, mandas a otros a hacerlo, a que se circunciden? Y le dice Pablo: acuérdate que no somos salvos por las obras de la carne, por lo que nos quitamos de nuestro cuerpo.
Eres hijo de Dios por la gracia de Dios. Es un regalo de Dios. Eso ya es doctrina básica. ¿No los estoy enredando? No. Está bien profundo, ¿verdad? Pero ya les hablaré de esto después. Vamos rápidamente a Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Tú ya no necesitas cortarte ninguna parte de tu cuerpo para ser aceptado por Cristo. Pero sí tienes que aprender a caminar con Cristo. Vamos rápidamente a Mateo 7:21. Mateo capítulo 7, verso 21. Tomen nota de esto. Los mensajes no se vuelven a repetir. De veras que estaba checando las predicaciones de años atrás, desde que empezamos, todas diferentes. Ninguna predicación igual. ¿Sí? Entonces, hasta mejor esto no lo voy a volver a predicar. No sé cuándo, pero tomen nota. Vamos. Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Digan conmigo, mayordomía y el cuidado de mi persona y el cuidado de mi tiempo tiene que ver con el ámbito de vivir en las vigilias que son la voluntad de Dios en mi vida. ¿Amén? Vamos a Lucas capítulo 11, verso 49. Lucas 11, 49. Lucas capítulo 11, verso 49. Ya con este termino. Gracias a Dios. Lucas 11, 49 dice así. Acuérdense que los judíos no aceptaban la predicación porque no aceptaban que nadie cambiara su manera de pensar. Y hay que entender una cosa, esto es una predicación, ¿sí? Y la predicación suele doler cuando no estamos haciendo exactamente lo que la Biblia dice. ¿Y qué hacían los judíos cuando no les gustaba lo que los profetas y los maestros decían? Lo apedreaban. Espero no me vayan a apedrear ahorita. ¿Sí? Porque la palabra se hablaba. Vamos. Capítulo 11, verso 49. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado sobre la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Y dice en el verso 52: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos os entregasteis, y a los que entraban se la impedisteis. Diciéndoles estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Nosotros no somos de esa generación. Nosotros somos una generación entendida y diestra en los tiempos perfectos de Dios.
Vamos a ponernos todos sobre nuestros pies, ya voy a ir con esto terminamos. Cierra tus ojos ahí donde está. La voluntad de Dios es que nosotros administremos lo que tenemos, que cuidemos quienes somos en Cristo, que caminemos en su perfecta voluntad todos los días de nuestra vida, que seamos personas que afirmamos nuestros pies en la verdad. Yo quiero orar por enfermos ahorita. Muy aparte de la predicación, quiero tener un tiempo para orar para los que estén enfermos o tengan alguna necesidad. Si tú tienes alguna necesidad que